Quiero que vayamos al libro de... Vayamos al libro... ¿Alguien le falta Biblia? Mire, me presto esto, ¿vale? ¿Ya no? Regalo, el próximo regalo para Karen, una Biblia. Ah, la dejó. Lo más pequeño. La grande para la casa, ya para hacer los estudios bíblicos. La de mano para la iglesia, porque. Bueno. Hebreos 6, amén. Hebreos 6. Hebreos 6. Hoy es 1 de diciembre. Perdón, 2, tranquilitos, pero. Cosita, mano. Sí. Y desafío, cualquiera se puede equivocar. Bueno. Vamos a leer. Vamos a leer desde el versículo 13, del 13 al 20, amén. La predicación de hoy, la vamos a llamar Jesús, el ancla de nuestra alma, amén. Jesús, el ancla de qué? De nuestra alma, amén. Dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, puesto que no podía jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con bendición y te multiplicaré en gran manera. Usted lo puede encontrar en Génesis 22. Y así Abraham, esperando con suma paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres juran por el que es mayor que ellos. Y para ellos el juramento para confirmación pone fin a todas las controversias. Por esto Dios, queriendo demostrar de modo convincente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, la garantizó con juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo estímulo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta por delante. Tenemos la esperanza como ancla del alma, amén, segura y firme. ¿Cómo? Segura y firme, y que penetra aún dentro del velo, donde entró Jesús por nosotros como precursor. Repita conmigo, precursor. Otra vez, precursor. Ahí dice libertador. Es que uno es que depende de la versión, ¿no? No, dice precursor, ¿cierto? Hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Amén? Amén. ¿Amén? ¿Sí o no? Estas palabras realmente son palabras que para un hombre natural son difíciles de entender. Versículos con contenido celestial denso, hermano. ¿Amén? O sea, palabra sólida. Esto no es un teterito con una huepanela. ¿Qué le dan a los niños cuando chiquitos? Tetero con la huepanela. Curiosamente, cuando estaba chiquito me fascinaba el tetero con la huepanela. Mami, tetero con la huepanela. No, mami, preparaba el tetero con la huepanela, me lo echaba en el biberón y yo hasta los 6 años. Yo conozco gente que hasta los 13, los 12, 13 tomó tetero, ¿verdad? Y yo tomé poquito a comparación de otros. Lo curioso es que cuando mi mamá me dijo, mi amor, ya no más biberón, se debe tomarse el tetero en vaso. Cuando me lo sirvió en vaso, ya no me supo igual.
Entonces dije, mamá, no más tetero con agua de panela. Hágame el favor y me da carne asada, punta de anca, ¿sí me comprende? Con verduras, con ensalada. Que toda la vida me ha gustado la ensalada, ¿sí me entiende? Pasa uno de una leche para un niño chiquito a una comida más sólida, más concentrada. Toca masticarla más. Usted se va al asadero y parte el pedazo de carne y toca masticar hasta que ya usted puede deshacer la carne, pasarla y dejar que esa carne la digiera el sistema digestivo. Ese capítulo de Hebreos particularmente hace parte de un marco donde el apóstol Pablo, que creo yo que es el que escribió la carta, todo indica que fue el apóstol Pablo, no dice quién, pero todo indica que fue él, le está diciendo a la gente, a los hebreos repartidos por el imperio romano, que ya no es tiempo de andar con comida liviana, ¿sí me comprenden? Le está hablando a personas que ya han evacuado el conocimiento de los rudimentos. Y cuando digo que ha evacuado el conocimiento de los rudimentos, estamos hablando de personas que ya deben estar por lo menos con una estructura básica en la vida cristiana. Curiosamente, en este lugar hoy no hay personas nuevas. Hay personas que ya llevan años en la iglesia, ¿sí? Que como mínimo deben tener ya las columnas puestas. Cuando usted compra un terreno y lo prepara, ¿sí? Usted no va a sentirse ya contento sino hasta cuando ya ve la estructura, ¿cierto? Usted dice, ya está cogiendo forma, ¿no? Y de mi casita está cogiendo forma, ¿sí o no? Ahora sí, mire, ya se ven columnas, cimientos profundos, buen material, buen cemento, la cosa pinta bien, ¿cierto? Así, en ese estado deberíamos considerarnos nosotros, deberíamos considerarnos. Mas sin embargo, el apóstol Pablo está diciéndole a los hebreos, le está diciendo, se supone que ustedes ya deben conocer los rudimentos, pero tal parece que no. Y vuelve y lo menciona, eso está en el comienzo del capítulo 6. Vuelve y lo recuerda. Yo no voy a hacer una evaluación oral ahorita porque no es el momento, pero podría hacerla, y le aseguro que más de uno se descacharía con el asunto de los rudimentos de Hebreos 6, que tanto ha predicado y enseñado el pastor Mauricio y el pastor Antonio y los pastores de la misión de Amado Jesús. Ella se respeta contra la mamá, quién sabe por qué será. ¿Sí me entiende? Tranquilo que no voy a preguntarle a nadie. Yo parto del hecho que se lo saben. Y si no se lo sabe, se lo recuerdo. Dice, arrepentimiento de obras muertas, ¿sí? La fe en Dios, es el segundo. Doctrina de bautismos, tercero. De la imposición de manos, cuarto. ¿Cuál sigue? Resurrección de los muertos. Y el último, son 6, el juicio eterno. Perfecto. No solamente se los deben conocer nominalmente, sino que deberían saber de qué se trata todo eso. Amén. Las personas que vienen aquí el martes y el viernes tal vez lo tienen mucho más fortalecido. Amén. Ahora, y eso nos debe llevar no solamente al conocimiento mental, ¿sí? No, sino a la aplicación espiritual de esos rudimentos. Para lo cual tenemos que despojarnos de todo conocimiento lógico. La lógica es del hombre. ¿Qué lógica humana podría entender, por ejemplo, lo que es la imposición de manos? ¿Sí? El hombre natural dirá, los cristianos están locos, imponen manos, ¿para qué?
Los cristianos están locos. ¿Cómo así que la resurrección de los muertos? Eso es científicamente imposible. ¿No dice el hombre natural? El juicio eterno, eso no existe. No existe ni el cielo, ni existe la tierra, dice el hombre impío. Eso no existe. Eso aquí todo el mundo hace lo que quiere, y cuando viene la muerte es como si resetearan un computador. La gente cree lo que quiere creer. ¿Me está comprendiendo? Por eso la lógica no es la forma correcta de entender la Biblia. La forma correcta de entender la Biblia es la teología. O la Biblia se entiende teológicamente. ¿Qué significa teológicamente? Que se debe entender conforme al corazón, a la mente de Dios, a la forma en que el Dios perfecto, creador y bueno, ve en la palabra y transmite su conocimiento. Amén. Ahora, la vida cristiana, hermano, la vida cristiana es esencialmente un contrato con Dios. Todos los que han celebrado contratos saben cómo son las características de un contrato. Hay unas partes, ¿no? Hay unas cláusulas y unas obligaciones por cumplir. Y eso usted tiene que tenerlo muy presente, hermano. ¿Eh? Y tiene que tenerlo muy presente porque solamente cumpliendo esas obligaciones usted podrá acceder a los beneficios de ese contrato que hace usted con Dios. ¿Cuál es el beneficio principal? La salvación. Y la salvación es habitar con Dios por la eternidad. Amén. ¿Alguna vez le hablábamos a una persona acerca de que en el cielo hay permanente adoración? Entonces, cuando hay permanente adoración, imagínense, permanentemente en el cielo retumban las palabras aleluya. Aleluya. Entonces la persona se asustó y dijo, ¿cómo así? Aleluya todo el tiempo. Le dije, sí. Uy, no, pero ¿quién se aguanta eso? Pero porque la gente no tiene la más mínima noción de lo que es Dios, ni de lo que es el reino de los cielos. ¿Me comprende? No tiene noción de la naturaleza de Dios. No tiene noción de lo que es la gloria de Dios y habitar en medio de ella. Cuando usted se mete en la gloria de Dios, hermano, y en la dimensión en la que Dios habita, la persona que de verdad lo busca o logra llegar a ese punto, nunca quisiera salirse de ahí. Cuando usted entra en esa dimensión, hermano, usted un culto de 3 horas le parece nada, ya se acabó. Pero ¿cómo así? Eso estaba buenísimo, pastor. ¿Por qué no se pusieron unas 4 o 5 canciones más? No quiero irme para la casa. Pero cuando usted no entra en esa dimensión de Dios, un culto de 3 horas le parece una eternidad tediosa. Pero ¿a qué hora se va a acabar este culto? Se me va a quemar el sancocho, pero ¿cómo es posible? Pero la vista me llega a la 1:05. Porque la persona no entra en la dimensión de Dios. Y siempre va a chocar con las cosas de Dios. Siempre va a chocar con las cosas de Dios. Y chocarse con Dios es como pegarle un puño a una pared, hermano. ¿Sí? O más duro, ¿sí? Una pared, claro que depende de la fuerza con la que usted le imprima el puño. Entre más duro le pegue el puño a la pared, más duro se rompe la mano. Entonces, la decisión es suya, hermano. Si usted quiere seguirse pegando contra la pared que se llama Dios, o quiere entrar suavemente a su presencia. Hay un experimento científico que lo hacen mucho para que los niños, que se hace como con agua con maicena, una sustancia que se hace viscosa. Cuando usted le pega duro a esa sustancia, las moléculas de esa sustancia se concentran y se vuelven sólidas. Entonces usted le pega duro y choca su mano como contra algo duro. Pero cuando usted mete la mano suavemente, usted siente como si fuera agua. Véanlo, eso está por internet, ¿eh? Usted mete la mano así suave, se siente suavecito.
Pero cuando usted le pega duro a esa sustancia, es como si le pegara una pared. Usted tiene que mirar cómo quiere las cosas con Dios. Si quiere convertirse en un puño que se levanta contra Él, que se opone a sus asuntos, o quiere entrar suavemente en la dimensión de Dios, hermano. ¿Cómo lo quiere? Suavemente en la dimensión de Dios es algo apacible, hermano, algo maravilloso. Usted siente el amor de Dios, su misericordia. Amén. Los beneficios de estar en su presencia. Y cuando usted está en esa dimensión de las cosas, usted no quiere salirse de allí. Pero cuando usted se resiste, entonces usted se vuelve alguien contraproducente a Dios. Y si permanece en esa condición, se vuelve alguien se vuelve alguien abominable para Dios, repelente para Dios. La palabra de Dios dice que a los humildes Él los quiere ¿dónde? Cerca. Vengan humildes, vengan a mí, yo los recibo. No rechazo ningún corazón contrito y humillado, dice el Señor. Vengan, entren suavemente a mi presencia. Amén. Pero al soberbio, Dios lo resiste, lo rechaza. Entonces, ¿qué opción tenemos? ¿Humildad o soberbia, hermano? Responda usted, ¿humildad o soberbia, hermano? Humillación, doblegamiento. Señor, ¿qué es lo que tú quieres que haga? Haz esto. Y digo, Señor, claro que lo voy a hacer. Algunas cosas no van a ser fáciles, pero las voy a hacer, porque sé que eso me va a permitir sumergirme en su presencia. ¡Ah, qué delicia! ¡Ah, Señor! No fue fácil, pero mira el beneficio que recibo. Dijo el Señor Jesucristo: Señor, si fuera posible, aparta de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Pues la pasó difícil el Señor, muy difícil. Fue azotado, fue golpeado, fue humillado, fue desgarrado, y por un momento tuvo que apartarse de su Padre, del cual nunca se había apartado. Pero después, cuando resucita y recupera la gloria, ¿cómo se sintió el Señor? ¿Y cómo se sintió el Padre? Si hasta ese punto el Padre se deleitaba en su Hijo, después de que el Hijo vino a salvar la humanidad, ¿cómo se sintió el Padre? Pues doblemente agradecido y deleitado en su Hijo. ¿Me está comprendiendo? Lo amó aún más de lo que lo amaba antes de la crucifixión. ¿Cómo le parece? Hay cosas que son difíciles, hermano, pero hay que hacerlas. No solamente porque recibimos los beneficios de sumergirnos en la presencia de Dios, los beneficios de su gracia, las consecuencias de la obediencia, sino además porque las cosas con Dios hacen parte de un pacto. Y aquí menciona el Señor Abraham, el cual hizo un pacto con Dios. Amén. Ese pacto consistió en partir en dos varios animales y crear un canal por donde la sangre de los animales empezó a correr. Abraham se quitó los zapatos, su calzado, y caminó en medio de ese río de sangre. Y la palabra de Dios dice que después pasó Dios por allí. Hicieron un pacto con sangre de animal. La palabra dice que el que incumplía ese pacto merecía ¿qué? La muerte. Amén. Y hubo un momento que hubo un juramento. ¿Sí? Abraham juró delante de Dios y poniendo a Dios como un testigo superior. ¿Dios qué hizo? Pues no hay nadie más grande que Dios. Juró por sí mismo. Y los dos hicieron un pacto. Yo quiero que entienda, hermano, que usted ha hecho un pacto con Dios. Y no es un pacto hecho con sangre de animal, el cual era sumamente serio. Usted hizo un pacto teniendo de por medio la sangre de Cristo, el Hijo de Dios que se hizo hombre y fue partido
y su sangre fue vertida para que usted hiciera un pacto con Dios, un contrato de suma seriedad, hermano. Alguno dirá, pero si era tan serio el contrato no debía haberlo hecho. Pero es que si usted no hace ese contrato, ¿para dónde va a coger? Pues para el infierno, hermano. El contrato es la alternativa, la esperanza de su salvación. Pero la esperanza de su salvación debe ser cumplida. Amén. Y yo siempre hago la analogía acerca del matrimonio. Por eso yo digo, ojo, piénselo muy bien cuando se vaya a casar. Porque cuando usted se casa, ¿usted a quién pone como testigo? Hay hombres que están viendo eso, pero pone de testigo a Dios. Y en medio de las lágrimas, cargadas de emocionalidad, dice, en la enfermedad y en la sanidad, en la riqueza y la pobreza, en la virtud y en el defecto, aún en la calamidad. Oiga, y a la hora de cumplir ese voto, ¿qué? El primer problemita, no vamos a vivir más juntos. ¿Cómo le parece? Y el voto es que la promesa que le hizo a Dios, ¿qué? ¿Y qué me dice la última frase de ese voto? Hasta que la muerte los separe. ¿Qué es lo único que puede separar un matrimonio? La muerte. Solamente la muerte de Luis Humberto o la muerte de Esperanza podrá separar esa unión de ellos. Usted tiene que cumplir ese voto. Ese pacto que hizo con Dios. Eso no es una alternativa. Debe hacerlo. Es que yo no la quiero, pues tiene que pedirle a Dios que le dé amor por ella. Es que yo no lo quiero, pues enamórese. Ahora sí. Porque tiene que cumplir el pacto a Dios. ¿Cómo le parece? ¿Se no entiende que esto es serio? Y si hay riqueza, hay que cumplirlo. Y si hay escasez, hay que cumplirlo. ¿Amén o no? Si puedo vivir en un edificio de 5 pisos, ¿tengo que cumplirlo? ¿Sí o no? Y si tengo que vivir en inquilinato, compartiendo lavadero con otras familias, ¿lo tengo que cumplir o no? Claro que sí. El gran problema de las personas es que cuando dimensionan el contrato que tienen con Dios y ven que es un contrato serio, riguroso, comienzan a justificarse. Y hablábamos el viernes, ¿no, mis queridas hermanas? De que va a venir la famosa marca de la bestia. ¿Sí o no? La marca de la bestia va a ser un microchip puesto en la mano derecha, con instrumento por medio del cual solamente por él podrá usted sacar dinero. ¿Cómo le parece? El que no tenga eso no puede acceder ni a salud, ni a pensión, ni a sueldo, ni puede comprar ni vender nada. ¿Esa es la marca de la bestia? ¿Cómo le parece? Pero usted se puede justificar, decir, pero ¿y cómo voy a hacer? Y la palabra de Dios dice que el que llegue a colocarse esa marca no tendrá oportunidad. Entonces, usted puede empezar a justificar su vida desde hoy. Pero es que, y entonces, es que Dios tiene que entenderme. Es que Dios acepta la intención del... ¿Usted cree que Dios va a transar su propia naturaleza? Y le digo, no, mi querido hermano. No, Dios no lo va a hacer. Hay un juramento que está sellado por la sangre de Cristo, ¿no? Entonces usted dirá, ay, pero ¿cómo voy a hacer? Dirá usted. Tranquilo, dice el Señor, tranquilo. Yo tengo el indicado para esto. Yo les voy a proporcionar una porción
de algo tan grande que les va a ayudar a cumplir con ese pacto. ¿Quién es ese ser que nos va a ayudar a hacer cumplir el pacto? El Espíritu Santo, muy bien. ¿Estás entendiendo la importancia del Espíritu Santo? Y el Espíritu Santo me va a guiar por el sendero de la verdad. El Espíritu Santo es como un río que me guía. Amén. Que me lleva, que me arrastra. Lo único que usted tiene que hacer es dejarse arrastrar. ¿Amén o no? Tiene que dejarse arrastrar. Tiene que dejarse guiar. Tranquilo, mi hermano, que el que se mete en el Espíritu Santo no se ahoga. Pareciera que se ahoga, pero no. Resulta que hay una sustancia. Es un líquido que hicieron los especialistas en la NASA, los especialistas de vuelos espaciales. Es una sustancia que han creado para que los astronautas puedan respirar en el espacio. Ellos pueden utilizar el oxígeno, pero también esta sustancia les sirve a ellos. Y la probaron con animales. Entonces meten al animal, es una sustancia como viscosa, meten al animal en esa sustancia. Claro, el animal comienza a creer que se está ahogando, pero a la medida que se le meten a los pulmones dicen: no, espere, esto es oxígeno líquido. Entonces el animal deja de sentir ansiedad y pánico, como el niño que está en el líquido amniótico. Él está lleno de ese líquido. El Espíritu Santo es como eso. Él es una unción de ese tipo. Cuando usted comienza como a recibir esas bocanadas del Espíritu, usted trata como de ahogarse. Usted siente como que se va a morir. Usted siente como que va a desfallecer. Pero resulta que en esa sustancia, en ese río, está la vida, ¿no le parece? Ahora, muchos se resisten a meterse en ese río. Otros entran, pero cuando ven esa reacción, tratan como de salirse. El profeta Ezequiel dice que en ese río, en esa dimensión de poder de Dios, uno tiene que sumergirse hasta lo profundo. Y eso me hace acordar de un famoso sueño que yo tuve hace muchos años. Hace años, no muchos, hace años. Donde yo estaba soñando, imagínense. Y el sueño era que una mano así grandota me cogía del pecho y me metía hacia una piscina. Y yo sentía todo lo que uno siente cuando se le mete el agua. Cuando yo comienzo a mirar en el borboteo del agua, yo vi la imagen de un ser con un manto blanco, con barba y con ojos cristalinos. ¿Quién cree que era? El Señor Jesucristo. Y me hablaba desde fuera de la piscina y me decía: Mauricio, no temas. Yo trataba como de salirme, pero era tan fuerte esa mano que me volvía a meter. Y yo empecé a sentir que se me metía todo eso por la boca. Al comienzo sentía que me estaba ahogando, pero cuando entre más se me metía, más seguridad traía a mi vida eso. Entonces el Señor me hablaba y me decía: yo quiero que tú estés ahí, que no te salgas de esa dimensión, me decía el Señor. Porque el que se mete en esa dimensión hace mi voluntad perfecta. El que está en esa dimensión, hermano, nunca se opone al mandamiento de Dios. El que está en esa dimensión de las cosas guarda la palabra de Dios, amén, y la cumple por naturaleza, con facilidad, con espontaneidad. Cuando usted entra en esa dimensión de las cosas, se quita el discurso ese de que es que la carne es débil, es que no puedo, es que está muy difícil, es que eso no va a poder. Gente que dura mucho tiempo en ese discurso.
Pero son personas que no han permitido que Dios los meta en ese río. ¿Y cómo se hace, pastor? Sencillo, ríndase. Como cuando usted jugaba espadas, cuando pequeño. Usted se cansaba y le decía al amigo, ¿cómo? Me rindo. Entonces el amigo dice, ya, gané. Eso tiene que hacer usted con Dios. Ahora hablamos de espada. Hace 8 días, ¿de qué hablamos? De la espada. Porque no solamente sumergirse en la presencia de Dios, sino dejarse atravesar por la espada de la palabra. Y por eso les dije, tienen que empezar a sumergirse en la palabra de Dios, a leerla, a estudiarla, a meditarla, a cumplirla, ¿ven? Porque eso hace parte del pacto que tenemos con Dios. Oiga, y si reunimos estas dos cosas, llegamos a la conclusión de que el cristianismo son esas dos cosas. Cristianismo no es peregrinaje terrenal. El cristianismo es un peregrinaje espiritual. ¿Qué hace el religioso? El religioso peregrina por los santuarios. Entonces, este fin de semana me voy para la Catedral de las Lajas en Nariño. Y dentro de 15 días me voy a ir a la Catedral de la Virgencita de Chiquinquirá en Boyacá. Y dentro de un mes estaré viajando a Jerusalén a visitar la iglesia de la Natividad. Y también visitaré la parroquia de la Resurrección. Oiga, ojo que la gente está saliendo timada. ¿Usted sabía eso? La gente se va para allá, para Israel. Dice, hice el recorrido del Señor. Mentiras. Ese recorrido que le venden allá a la gente no es. ¿Usted sabía? No es. La tal iglesia de la Resurrección, ahí no fue donde el Señor resucitó. ¿Usted sabe qué hay donde el Señor resucitó? Un parqueadero. ¿Y usted sabe quiénes pusieron ese parqueadero? Los judíos. Hay un parqueadero y en la parte alta del parqueadero está la zona donde la cruz fue puesta. Y cerquita allí, está la gruta, el lugar donde el Señor fue sepultado. Pero la gente hace eso porque la gente tiene el corazón del religioso, del mono. Ahorremos, hermanos, para peregrinar a Jerusalén, como los antiguos cruzados. Se levantaban desde España, desde Francia, desde Alemania, campesinos y religiosos se armaban de espadas y azadones para conquistar Jerusalén y arrebatárselo a los paganos musulmanes. Y se armaban unas confrontaciones de espada y sangre terribles. Pero yo le digo una cosa: nuestro peregrinaje no es terrenal, nuestro peregrinaje es espiritual. ¿Vamos a una Jerusalén, sí o no? Sí, pero ¿cuál es? La nueva Jerusalén. ¿Esa queda en dónde? En el cielo, hermano. Quiero un aplauso al Señor. Y vamos enfocados en eso, amén. Ahora no es que no le estoy diciendo, yo le estoy vetando que usted algún día quiera conocer Tierra Santa, pero hágalo con el corazón correcto, amén. Y si quiere conocer los lugares donde el Señor pasó, averígüese con los que saben. Averígüese bien. La gente le va a decir cuál plan quiere, la caminata oficial o la caminata real. Si usted va a ir a ese plan, averígüese dónde fue bautizado realmente. Averígüese dónde murió el Señor realmente. Y averígüese dónde fue que resucitó. Todo lo, pero lo real, ¿sí me comprende? Entendiendo que eso no le va a añadir puntos a su vida cristiana. Los peregrinajes terrenales no le añaden punto a no le añaden punto a nadie. Más bien le restan a su bolsillo, ¿sí me comprende? Porque esos viajes son costosos. Usted tiene que enfocarse en su viaje espiritual. Tiene que fijarse en el río por donde lo conduce el Espíritu Santo. ¿Amén? Ahora, Abraham hizo un pacto con el Señor. Dice el versículo 15, dice: y si Abraham, esperando con suma paciencia, alcanzó la promesa que se hizo,
Escuche esto, basado en un pacto menor. Amén. Y lo alcanzó como con suma paciencia. Ahora, ¿cuál era la señal de ese pacto con Abraham? ¿El nacimiento de quién? De Isaac. La promesa. Amén. Esa fue la promesa que el Señor le hizo a Abraham. Dice el versículo 16, porque los hombres juran por el que es mayor que ellos. Y para ellos el juramento para confirmación pone fin a todas las controversias. Las condiciones del contrato, las condiciones de la promesa, pone fin a las controversias. ¿Qué pone fin a la controversia? Que Dios lo dijo. Dígale que está al lado, que Dios lo dijo. Si Dios lo dijo, es porque Dios lo va a hacer. ¿Amén o no? Amén. Si Dios no lo dijo, no va a pasar. ¿No me está comprendiendo? Ahora, tenemos que averiguar si todo lo que supuestamente nos ha dicho Dios, fue Dios el que nos lo dijo. Ahora, yo le quiero mencionar la prioridad de la promesa de Dios. La salvación. Amén. Eso sí está asegurado. Está sellado con la sangre de Cristo. De que todo aquel que cree en el Señor, de que todo aquel que lo sigue y se hace su discípulo, va a entrar en el reino de los cielos. Amén. Eso está asegurado. ¿De quién depende si se cree o no? De usted. Amén. Usted es el que cree eso. Yo creo que Cristo es el Señor. Yo creo que Cristo es el Salvador. Y yo creo que a través de Él yo voy a entrar al reino de los cielos. Amén. Amén. Entonces dice más adelante, versículo 17 dice: por esto Dios, queriendo demostrar de modo convincente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, la garantizó con juramento. Amén. Dios hizo una promesa. Uno. O sea, tenemos una promesa de parte de Dios. Levante la mano aquí el que tiene promesa de parte de Dios. Promesa superior, no estoy hablando de promesa de salvación. Porque muchas veces la gente levanta la mano pensando en el Land Rover que por allá un profeta le dijo que iba a tener. No siento que Dios no es el Land Rover, eso es la voluntad soberano. Pero estoy hablando de una promesa superior, Amén. Reino de los cielos. Amén. Él hizo la promesa y la selló con un juramento. Amén. Amén. Promesa y juramento, dos cosas inmodificables. Amén o no, miren lo que dice acá. Para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo estímulo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta por delante. Entonces, Dios prometió y Dios juró que lo iba a cumplir. Dos cosas como inmutables. Promesa y juramento. Yo lo voy a hacer, dijo Dios. Todo aquel que crea en mi Hijo, yo lo voy a salvar, dijo. Amén. Yo voy a traer salvación. Y juro que todo aquel que crea en mi Hijo lo voy a salvar. Eso está en Juan 3, ¿no? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Promesa. ¿Cuál es la promesa? Ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Para todo aquel que en Él crea. Entonces la gente, el que no entiende bien, dice: ¡ah, eso es fácil! Claro, yo creo un chuchito. Escuche esto, no es un creer de que Él existió. ¿Usted está entendiendo?
Usted sale a la calle y le dice, oye, ¿usted cree en Jesús? Claro. ¿Quién le va a decir que no? Muy poquitos. De pronto, si pega una pasada por la surcolombiana, la mayoría van a decir que no. Porque uno se vuelve como raro en la universidad pública. Ya después uno sale a la universidad pública y se oiga, porque fui como tan tonto, man. ¿Qué le pasó a mí? Mucho como... Pues uno como tontito, man. Lo dice un egresado de la universidad pública, que conoce las circunstancias. Las conocí antes y después del Señor. Sé de lo que hablo. Amén. Entonces, pero usted le pregunta al conjunto de personas, la gente va a decir, claro, yo creo en Jesús. ¿Cómo no? ¿Y usted cree que vino hace 2000 años? Claro, yo creo en eso. ¿Y cree que hizo milagros? Pero por supuesto que sí. ¿Y cree que sanó enfermos? Claro que sí. ¿Y que murió en la cruz? Claro. ¿Y que resucitó? Sí. Yo le pregunto, ¿eso alcanza para ser salvo? No, el apóstol Santiago dice, la fe sin obras es muerta. No sirve solamente creer. Ese creer de Juan capítulo 3, ese creer de Juan capítulo 3, es un creer amplio. Es un creer como el que predica el apóstol Pablo, que dice, el que cree, apártese del mal. Entonces, volviendo al Espíritu, a lo primero que lo va a guiar el Espíritu Santo es a dejar el mal. Entonces, díganle que está al lado, no resista al Espíritu Santo. El Espíritu Santo le va a decir, doble anís no, cigarrillo no, mujeres no, amigos malos no. ¿Usted qué es lo que tiene que hacer? Montarse en la chalupa y dejar que el agua lo lleve, ¿me comprende? Claro, a mí me pasó cuando yo vine a mirar, yo que tenía amigos como Roberto Carlos, no, en serio, yo era amigo de todo el mundo, entre comillas. Cuando ese río me comenzó a mover, una de las primeras cosas que yo percibí en mi vida fue que me quedé solo. Me quedé sin amigos y hasta sin familia. Porque durante un tiempo yo era el loco de la familia. Se enloqueció. Pobre muchacho. Lo próximo que hay que hacer con él es llevarlo a Cibaté. No hay nada más que hacer. Me volvió loco. Yo que tenía tantas expectativas con este joven. Eso es normal. Eso es normal que pase. Y sin amigos, también. Y saben, ¿no? De Gómez, ¿no? El chiflón. Está loco, se cambió de religión. Está loco el hombre, pobrecito. ¿Sí me entiende? Pero eso es el efecto del río de poder que lo lleva a usted por el camino de Dios, amén. Déjense llevar por eso. No se distraiga, no se vaya para la orilla, siga por ahí. No tiene ni que remar, ¿me entienden? O sea, es una chalupa que no tiene remos. Deje que el río lo lleve. No se resista a eso. Y mientras tanto va mirando, va verificando que por donde lo lleva el Espíritu Santo es igualito a lo que la palabra dice. Es sorprendente, porque en mí comenzaron a pasar cosas que yo después leía a alguien y le digo, oiga, pero mire, lo que me está pasando está ahí. No ha sido mi mente, no ha sido mi planificación, no ha sido porque estuve en un seminario. Sencillamente decidí vivir bajo la voluntad de Dios, amén. Y el Espíritu Santo es el que me guía por esa voluntad, coincidente con lo que la palabra dice. Y el efecto de eso es que voy cumpliendo el pacto que tengo con Dios. ¿Usted está entendiendo? Eso es cristianismo. Cristianismo no es hacer 40.000 ayunos. Cristianismo no es hacer 21 horas de oración. Cristianismo no es orar en lenguas. Eso es un efecto más de vivir en el Espíritu. Cristianismo es vivir en el río de Dios. Amén. Y hacer la voluntad de Dios. Si ese río por alguna razón se dirige, no sé, a un país de África, ¿usted qué tiene que hacer? Déjese llevar, hermano.
pero yo quería era vivir en Canadá. Déjese llevar para África, hombre. Y lo que vemos, por ejemplo, en la vida de este hombre de Reinhard Bonnke, que me ha dado a pensar que no todo el mundo ha podido venir, es cosa tan hermosa, ¿no? El mayor evangelista que hay actualmente hoy en África. Él se levantó con pastores, su papá era pastor, su mamá también. Pero no era ni siquiera la voluntad de los papás. Él contaba que el papá quería tener un sucesor y escogió a su hijo mayor porque creía que era él. ¿Y sabe cuál fue el parámetro que tuvo para escogerlo? Que le iba mejor en el colegio. Aquí está mi hijo, el sucesor. Eres mejor tú que Reinhard. Y Reinhard ahí. Entonces mi hermano debe ser el mejor que yo. Pero ¿a quién escogió Dios? A él. Sí, lo escogió a él y lo llevó por ese río de poder. Un día le dijo él a Reinhard, voy a hacer que conquistes África. Y Reinhard por allá en una iglesia, chiquito, una iglesia en Alemania. Miento, estaba en un seminario en Gran Bretaña. Bueno, Señor, yo te creo. Yo te creo. ¿Sabe cuánto pasó entre eso y el cumplimiento de esa promesa? O el comienzo del cumplimiento de esa promesa, 31 años. ¿Cómo le parece? 31 años después de la promesa que le hizo el Señor a Reinhard, pudo adquirir la primera gran carpa para campaña evangelística en África. Y ahora usted prende las ministraciones de Reinhard Bonnke en África, 5 millones de personas. 5 millones de personas por campaña. En África, en Kenia, en Uganda, en Nigeria. ¿Se está comprendiendo? La promesa principal de Dios, a la que se le suman promesas que vienen para su vida. Pero yo no sé la gente que está soñando, que está esperando en Dios. Una casa con piscina, no, eso no es el sueño de Dios. Un edificio de 7 plantas, con un satélite para comunicarme con el resto del mundo. Una Land Rover de 400 millones de pesos. ¿Ese es el sueño? ¿Será? Hay gente que cree que ese es el sueño de Dios. El sueño de Dios son las almas, hermano, y la conquista del mundo. Y si usted cree en la promesa de Dios, hacia allá Dios lo va a dirigir a usted. Y claro, le aseguro que Dios le proveerá todo lo que usted necesite para ese plan. Todo lo que necesite. ¿Cuánto cree que vale una campaña para 5 millones de personas? ¿Cuánto cree usted que vale el sonido que se utiliza para eso? Millones de dólares, hermano. Y ahí se los ha provisto. Pero mire la escuela, volviendo a Reinhard Bonnke, la escuela de Reinhard Bonnke, ¿cuál fue? En el seminario de Gran Bretaña. Entonces, decía el director del seminario para jóvenes misioneros, decía, bueno muchachos, usted sabe que este seminario funciona con carbón, se acabó. Él nos dijo, venga, reunamos ahí una vaquita, nos dijo, vamos a orar para que Dios nos traiga carbón. Y así era para el carbón, para el mercado, para todo lo que el seminario necesita. No hay para el mercado, doblemos rodillas. Una vida por fe, hermano. Algunos le llaman a esa vida una vida de haragán. Yo le digo, no, ya quisiera uno tener esa fe. Sí, hay algunos que llaman a esos que se la pasan dependiendo de Dios, haraganes. Yo le digo, no, esos son los que Dios bendice, hermano. El que se la pasa planificando, el que se la pasa haciendo vacas, el que se la pasa pidiendo prestado al banco. ¿Usted cree que ese es un hombre de fe? No lo es, hermano. Y él aprendió a vivir así. Y cuando tuvo su primera salida del seminario para un culto para niños,
iba con solamente el pasaje de ida. Cuenta esa historia. Iba con el pasaje de ida. No tenía para el pasaje de vuelta ni de él ni del compañero que iba con él a ministrar. Y él cuenta, él dice, bueno, compadre, no tenemos para devolvernos. Ahora. Y llevaban ahí un rato orando y nada. Se le acercó de pronto un pastor de esos que siempre cargaban platicas. Hola muchachos, oiga, qué buen culto, qué maravilla. Venga, los invito a un café. Y que ellos veían que el hombre pagando los cafés se le brotaban los billetes de la... Él llegó a pensar, no, este fue. Resulta que pagó los cafés, cerró la billetera. Bueno muchachos, Dios los bendiga. Y se sentaban en el paradero de bus, vamos a orar. Lloraron. Cuando de pronto pasó una señora y le dijo, esto es para ustedes. Y la señora no dio ni el nombre ni se presentó, quedó en el anonimato. Y es que es como deben ser las cosas cuando uno tiene liberalidad. Cuando uno es generoso, debe quedar en el anonimato. Dígale que está al lado, no saque ni bombos ni platillos. Dígale. ¿Para qué? ¿Eso para qué? Eso desagrada a Dios. Si usted quiere ayudar a alguien, a algún hermano en el anonimato, no le ponga firma a eso. Porque al fin y al cabo la recompensa la recoge usted ¿de quién? De Dios. El Señor dice, si usted busca recompensa de hombres, ahí le quedó la recompensa. Yo quiero explicar mejor esto. O sea, que si usted se encargó de salir a la luz en el acto de generosidad, Dios dice, ya en el cielo no se acumuló nada. Por vanidoso y por engreído. Pero si usted lo hace, mire, y sin que la mano derecha se entere de lo que hizo la izquierda, entonces acumulará tesoro en el cielo. ¿Quién es la persona? Y cuando Reinhard dejó que la viejita se fuera y abrió la mano, oh sorpresa, lo concerniente a 2 pasajes para devolverse. Porque alguno dirá, no, era $1 millón. No, para asegurar lo del carbón de todo el año. No, eran los 2 pasajes. ¿Por qué cree que Dios hizo eso? Porque Dios sustenta para cada tiempo, hermano, lo necesario. Cada tiempo traerá una nueva necesidad. ¿Usted está comprendiendo? Dependiendo de lo que de para qué Dios lo tiene a usted y para qué tiempo lo tiene a usted, así mismo Dios le va a proveer. Y el secreto de entender eso es el mismo del guardar la salvación. Déjese guiar por el río de Dios. No le gane la codicia. Porque de pronto le pasa lo del hombre que tenía la gallina de los huevos de oro. La gallina de los huevos de oro, ¿cuántos huevos ponía al día? 1. Al otro día, imagínense cuánto es un huevo de oro. Al otro día, otro huevito. Y el tipo dijo, no, pero un huevito no. Yo creo que ese buche, esa gallina está repleto de oro. Luego la mató y la abrió. Y cuando abrió la gallina, que había puras vísceras. Puras vísceras. ¿Me está comprendiendo? Dígale a que está al lado que nunca le gane la codicia. Dígale. Porque el Señor dice, cuando la codicia aparece y comienza a intervenir su vida, el Señor le dice, no puede servir a 2 señores. O me sirve a mí, o le sirve a la riqueza. Decida a ver a quién. ¿A quién le va a servir? ¿A la plata o me va a servir a mí? Si me sirve a mí, yo le garantizo que le proveo para todo lo que necesite. En el momento que lo necesite. No en el momento que usted quiera. Porque eso hace parte de la guianza de Dios. Amén. Ahora, volvemos al punto. Dios tiene una promesa
que está acompañada de otras promesas. O sea, la promesa principal es la salvación, pero Dios también le añade otras promesas que están ancladas a esa promesa, están añadidas. Pero si para poder tener esas promesas añadidas, necesito asegurar la primera. Y la primera carta de garantía, y la principal carta de garantía, es que Dios dijo. Es que Dios dice, es que yo lo dije. ¿Y cómo hago para saber, Dios? Es que yo lo dije. Y está respaldado por un sacrificio. Amén. El sacrificio del Señor Jesús es como un cheque en blanco. O sea, es algo que garantiza el respaldo del reino de los cielos. Yo lo que quiero que usted entienda es que en el cumplimiento de la promesa, Dios tiene a disposición de nosotros el reino de los cielos entero. ¿Quién dice amén? Amén. ¿Tenemos el Espíritu Santo, sí o no? Amén. Y si no lo tenemos, ¿qué hay que hacer? Pedirlo. ¿En el nombre de quién? De Jesús, perfecto, hermano. La palabra de Dios dice que tenemos los ejércitos de los cielos a nuestra disposición. Amén. Si usted va a pasar por el barrio más peligroso de Colombia, ¿qué es lo que usted debería hacer? Señor, voy a pasar en medio del barrio Guacho. Y ese tipo odia a los pastores. ¿Qué hay que hacer? ¿Salir corriendo como una gallina? No, Señor, envíame un escuadrón de ángeles que hagan palidecer a estos malvados. ¿Quién dice amén? Amén. ¿Y qué cree que es lo que va a pasar? En el nombre de Jesús, ¿qué cree que es lo que va a pasar? El Señor lo va a desatar. Amén. Ahora, siempre y cuando Dios lo haya mandado a pasar por la calle, por la cuadra de Guacho. ¿Eso lo está entendiendo? Por eso le digo que es por donde el río de Dios lo lleve a usted. Un día el río dijo, bueno, Mauricio, cárceles. Me meto a las cárceles. Eso no fue ocurrencia mía. Nunca en mi vida yo dije, oh, ¿quién podrá llevarme un día a las cárceles? Nunca. Ni se me pasó por la cabeza, en serio. Pero un día Dios me dijo, cárceles, Mauricio. ¿Para qué, Señor? Para predicar a los presos. ¡Ah, eso no es lo mío! Lo mío es predicar en los Rosales. Eso es resistirse a Dios. ¿Me está comprendiendo? Yo le voy a contar otra anécdota. Yo me acuerdo que una vez me asignaron, uno era como una especie de patinador en la iglesia. Todo lo que otro no podía hacer o no quería lo mandaban a uno. Es que tal persona se enfermó, tiene que ir a predicarle a unas mujeres en un barrio de Bogotá, una locura de barrio. Yo nunca había visto un apartamento con 2 cocinas. Yo lo conocí ese día. 2 cocinas tenía. Era un potrero como de 400 metros cuadrados. Las señoras de la reunión llegaban en Mercedes, BM y Audi. Claro, yo llegué allá y dije, uy, ¿qué es esto? Mujeres ricas, puras mujeres. Una mesa de puros bocadillos finos. Estaba Pepita Mendieta, la tía Loli, la familia Holguín. ¿Usted me está entendiendo? Pues claro, llegué yo ahí, prediqué el evangelio. Las ofrendas generosas, ¿para qué? Yo era muy pelado en el evangelio. Fui la primera vez. Claro, la señora, la dueña de la casa, tenía una pierna toda enyesada, vendada, y estaba en silla de ruedas así. Tenía la pierna subida en una butaca. Fui la segunda vez. Dios me habló acerca de algo que yo tenía que decirle a la señora. Claro, la segunda vez generosa la ofrenda. Y la tercera vez Dios me habló y me dijo, Mauricio, compadre, ¿no, ¿le va a hablar a la señora, sí o no? Claro, Mauricio el compadre se estaba sintiendo cautivado por las señoras y por las ofrendas. Y claro, ¿y por qué estaba cautivado? Porque estaba más yo vivía en ese momento tiempo donde no me nombraba nada de los bolsillos.
arrancaba. Entonces yo dije, no, Señor, voy a hablarle a la Santa. Yo le dije a ella que esa pierna la tenía así por haberle desobedecido al Señor. ¿Y usted cómo sabe? Dijo ella. ¿Cómo sabe? Yo le dije, cuénteme usted, ¿por qué es? Pues sí, yo me acuerdo que yo tuve un problema de meniscos y yo había hecho cita para un cirujano chirriadísimo de Bogotá, famosísimo. Ella fue a la iglesia y Dios le sanó la rodilla. Salió caminando sin dolor, sin inflamación, pero por vergüenza con el cirujano, se fue con el cirujano. Y el cirujano, la rodilla que Dios le había sanado, el cirujano me la tiró. Yo le dije eso, que me había pasado, era por eso. ¿Y usted cuál cree que fue la reacción de la señora? A ese muchachito no me lo manden nunca más. Adiós Audi, adiós comida riquísima y adiós ofrenda. Pero que se quedó con Dios. Pero yo quedé con la satisfacción de que le obedecía a Dios. Claro, no tengo plata, pero tengo a Dios, ¿qué más quiero? Con la satisfacción de seguir cumpliendo el pacto que tengo con Dios. Y de que la promesa del Señor sigue vigente para mí. ¿Usted está entendiendo? ¿Cuántos se quedan? ¿Cuántos estarían hoy allá codeándose con Pepita Mendieta? Y tal vez sus alforjas llenas de dinero. Porque hay gente que se convierte como en el pastor así, el pastor de ¿cómo es que se dice? De llavero. Así como el curita de llavero. Hay curitas que son los curitas de las familias. Y el curita es, Dios les bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y hay pastores que hacen lo mismo. Y se vuelven ministros del dinero. Y son ricos. Y son ricos y dicen, mire cuánto me ha bendecido Dios. Mentira, el diablo es el que lo tiene así. Y tal vez hay otros que no tienen tanto, o no tienen, pero están agradando el corazón del Padre. ¿Usted no está comprendiendo? Ese es el ejercicio de la promesa que Dios tiene para nosotros. Porque realmente la acumulación de nuestros tesoros, ¿dónde es? En el cielo, hermano. ¿Y usted está contento? Tal vez haya épocas donde tuve que comer arroz con huevo, hermano. ¿Sí o no? Pero estoy agradando al Señor. Pero le cuento una cosa, los tiempos, ese tipo de tiempos no son para siempre, hermano. Sí, así pasa. Hay tiempos de abundancia, hermano, aprovéchelos y tenga el corazón correcto cuando vengan esos tiempos. Amén. ¿Amén o no? Amén. Tenga generosidad, díganle que el lado sea generoso. Amén, sea generoso. Sea generoso con Dios. No le olvide que a Dios hay que darle lo que es de Dios. ¿Amén o no? A Dios hay que darle lo que es de Dios, hermano. Honrarlo con bienes, diezmos y primicias. Dice la palabra de Dios. Y sea generoso con su prójimo, hermano. Amén. Si tiene la oportunidad de invitar a un hermano a almorzar, hágalo. Pero no lo lleve por allá aquí al almuerzo 3500, aquí al lado del estadio. No. Por favor, no. Ahora, si solamente tiene eso, pues bueno. ¿Sí me comprende? Hay veces que la gente que menos tiene es la que más generosa es. Uno va al campo como misionero, esa gente que es pobre, hermano, se esmera para atenderlo a uno como pastor y misionero. Y hay veces que uno va a la casa de los que sí tienen, hermano, y nada, un vaso de agua. Yo bendigo el vaso de agua y bendigo lo que el campesino le da a uno. De hecho, la recompensa del Señor es a partir de un vaso de agua. Ahora, si no da el vaso de agua, sí, es muy triste. Y en Neiva. Dice, esa palabra no la escuchaba hace rato. Líchigo, dice hace rato. Líchigo, es la palabra que uno utilizaba. Muy líchigo. La recompensa de Dios viene desde el vaso de agua. Pero entre más generoso sea usted, más Dios va a ser generoso con usted. Amén. Amén. ¿Amén o no?
y vamos por el plan de Dios, amén. Contentos y alegres, viviendo el tiempo y viviendo el camino correcto con Dios, amén. Las dos cosas inmutables que nos muestran que Dios no miente, hermano, la promesa y el juramento. Y esa promesa y ese juramento, ese respaldo que es por la palabra de Dios, es el estímulo que nosotros requerimos. ¿Amén? Es un estímulo que nos da esperanza. Ahora, miren lo que dice acá, lo que significa, lo que es esta esperanza. Dice, tenemos, versículo 19, tenemos la esperanza como ancla del alma, segura y firme, y que penetra aún dentro del velo. Hay una esperanza que actúa como un ancla del alma. ¿Cuál es la prioridad de Dios? ¿Su despensa llena? Esa es una prioridad, pero ¿cuál es la máxima prioridad? La salvación de su alma. La esperanza es un ancla para el alma. Un ancla que traspasa el velo. ¿Cuál velo? El velo que separaba a los hombres de Dios, amén. Esa esperanza traspasa. Esa esperanza tiene forma de cruz. Esa ancla tiene forma de cruz, amén. Esa cruz traspasa el velo. Ahora, miren lo que dice acá. Dice, donde entró Jesús, o sea, dentro del velo, donde entró Jesús, por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Ahora, ahí está la palabra precursor. ¿Qué será la palabra precursor? ¿Qué significará? Uno podrá entenderlo como el que inicia un camino, o como una punta de lanza, o como la primicia de algo. Pero ¿qué es la palabra precursor? Yo estuve investigando, estudiando. Precursor era una persona que estaba en un bote. Les escuché bien. Los barcos, por regla general, tienen ancla. Y el ancla se supone que se coloca en las inmediaciones de la playa. Pero hay playas que son de difícil acceso. ¿Me está entendiendo? Sea por rocas, sea por corales, o en épocas de guerra por minas. Si el barco avanza más allá, pueden tocar una mina y el barco explotar. Entonces necesitan del precursor. El precursor es una persona que baja en un bote y en ese bote carga el ancla, solventa la parte difícil de la playa, y cuando ya está al borde de la playa asegura el ancla. Amén. Y asegurada el ancla, el barco lo único que tiene que hacer es hacer que el ancla se recoja. Y por el camino que dibujó el precursor, por ahí pasa el barco. ¿Está entendiendo? ¿Quién es el precursor? Cristo. ¿Él solventó el camino difícil? Claro. ¿Cuál es el camino que él solventó? El camino de vencer el pecado. Amén. El camino de vencer la carne. El camino de vencer la maldición. Algo que usted ni yo podíamos hacer. Así como el barco no podía pasar porque la parte del mar que circundaba la playa era difícil. Así usted y yo no podíamos solventar este tipo de cosas. Estábamos destruidos por el pecado, no lo podíamos vencer. La carne gobernaba nuestra vida, nuestros malos pensamientos gobernaban nuestra mente, y la maldición no nos dejaba surgir, hermano. Y cada una de esas cosas impedía que entráramos al reino de los cielos, amén. Entonces Cristo, el Señor, como precursor, bajó del barco y dijo: yo voy a dibujar un camino que les va a permitir que la esperanza reflejada en mi cruz se ancle en el reino de los cielos.
Porque lo que hay detrás del velo es que el lugar más santo de todos, que es el reino de los cielos. Allí el Señor Jesús traspasó ese velo a través de su sacrificio. Recuerden que cuando Él fue sacrificado, ¿qué pasó con el velo en el templo? Se rasgó. Es un acto profético. Él traspasa ese velo, coloca el ancla que es nuestra esperanza, para que ahora nosotros, guiados por esa ancla, atravesemos ese camino al reino de los cielos. ¿Sí está entendiendo? Después de que el ancla esté colocada al otro lado del velo, el caminar es natural, es como mecánico. Pero usted y yo tenemos que asegurarnos de la esperanza. Si no estamos asegurados de la esperanza, que es la cruz de Cristo, entonces el camino seguirá siendo imposible para entrar al reino de los cielos. Si el precursor hace un mal trabajo, entonces pondrá en peligro la integridad del barco, ¿sí me entienden? Pero el Señor Jesucristo hizo un trabajo perfecto. ¿Quién le da un aplauso al Señor? Ahora era colocado la esperanza traspasado el velo. Ahora sencillamente deje que Dios lo lleve hasta allá. No se vaya a tirar del barco. No se vaya a desesperar, amén. Deje que el barco recoge el ancla lentamente. Recuerden que Abraham adquirió la promesa con suma paciencia. No solamente con paciencia, sino con suma paciencia. ¿Cuánto tiempo le demoró en cumplirse la promesa? 25 años. ¿Cuánto tiempo demoró Rehamón en tener esa carta, la primera carta? 31 años. ¿Cuánto tiempo lleva usted? Ahora, algunos ya están hoy asegurados a esa ancla, pero si el que no estaba asegurado la aseguró hoy, o la va a asegurar hoy, pues tiene que tener aún más paciencia para esperar a que Dios nos guíe hasta más allá del velo. No se vaya a tirar del barco, no se vaya a desesperar, no vaya a desobedecer a Dios, no haga su propio plan. Deje que sea Dios el que lo haga, deje que sea Dios el que lo guíe, deje que sea el río de Dios el que lo lleve al destino final. ¿Amén o no? Amén. Ese es el sumo sacerdocio que el Señor hace con nosotros. Deje que yo lo voy a meter allá. Deje que yo sea el mediador. Deje que Cristo sea el mediador. ¿Amén o no? Amén. Él todavía es mediador, claro que sí. ¿Por qué cree que dejó las marcas en sus manos? Él todavía se presenta delante del Padre y dice: Señor, mira las marcas que tengo. Padre mío, mira las marcas que tengo. Ten misericordia de mi amado Jesús. Amén. Amén. De nosotros. Si Él es el que media, ¿de quién busco yo dirección? Del Señor Jesucristo, ¿no? Y si el principal aliado es el Espíritu Santo, ¿de quién me debo dejar guiar? Del Espíritu Santo. Den un aplauso al Señor, hermano. Póngase de pie, hermano mío. Vamos a orar. Todos concentraditos también. Bendito Dios de gloria y poder, en el nombre de Jesús de Nazaret. Venimos hoy todos en esta hora, Señor, delante de tu presencia, buscando tu rostro, Señor maravilloso,
Siendo nosotros, Señor, consecuentes con la palabra que hoy nos has hablado, Señor. La palabra que dice que hay un pacto entre tú y nosotros, Señor. Y que de nosotros es ser tan fiel como tú lo eres, Señor. Tú eres fiel para cumplir. Nosotros también tenemos que hacerlo, Señor. Por eso pedimos el Espíritu Santo, Señor maravilloso, para que venga nuestro auxilio, Señor. Para que venga nuestro socorro, Señor maravilloso. Nosotros hemos entendido hoy, Señor maravilloso, que necesitamos andar en tu río, Señor. Señor, hemos entendido también, Señor maravilloso, que tú eres nuestro precursor, Jesucristo. Tú has asegurado el ancla, Señor maravilloso, de nuestra alma, más allá del velo, en el reino de los cielos. Allí, Señor, está colocada el ancla, Señor. Ahora nosotros tenemos que ser sensibles para dejarnos guiar hacia ese objetivo, Señor. En el nombre de Jesús, con paciencia, con sensibilidad, Señor, con amor, con temor. Amado Dios, queremos hoy, Señor Santo, librarnos de toda objeción, librarnos, Señor maravilloso, de todo tropiezo, librarnos, Señor, de toda dificultad, de toda rebeldía, Señor, de toda oposición, de toda resistencia, Señor, a dejarnos guiar por ti, Señor. Espíritu de Dios, tócanos en esta hora. Repita conmigo, hermano: Padre mío, en el nombre de Jesús, hoy te pido de todo corazón que tú me guíes, que tú me lleves por tu sendero, por tu camino, por tu verdad. Te pido perdón por haber resistido tu mandamiento. Te pido perdón por haber resistido tu palabra. Te pido perdón por haber resistido tu guianza. Pero hoy he comprendido que debo rendirme. Yo renuncio a toda rebeldía. Yo renuncio a todo orgullo. Yo renuncio a toda testarudez. Yo renuncio a toda anarquía. Yo renuncio a toda lógica de hombres. Yo renuncio a hacer mi propia voluntad. Acepto la tuya y no la mía. Perdóname, Señor. Límpiame con tu sangre. De la cabeza a los pies. Límpiame con tu sangre, Señor. Rompe con el poder de tu Espíritu toda cadena que impida andar en tus caminos. Pudre, Señor, todo yugo que haya impedido ver, Señor maravilloso, tu camino, Señor. Hoy en el nombre de Jesús renuncio al pecado, renuncio a todo asunto pendiente con el cual te estoy desobedeciendo. Hoy renuncio a una vida mundana. Hoy renuncio a mi autojustificación. Hoy acepto la justificación de tu sangre, la justificación de tu perdón. Hoy te pido, Señor, que derrame sobre mi vida la gloria del Espíritu. Renueva mi mente, limpia mi corazón, llena mi alma, llena mi cuerpo de tu unción, de tu poder, de tu voluntad. Hoy quito de mi vida todo tropiezo, todo peso que me impida volar por tus vientos. Hoy elimino de mi vida todo temor, todo miedo a que tú me lleves por las corrientes poderosas. Hoy te pido, Señor, que me sumerjas en tus aguas. Te pido, Señor, que me bautices en tu Espíritu, que me hagas de nuevo, Señor maravilloso. Y hoy acepto
tu providencia, tus designios, tu voluntad, en el nombre de Jesús. Rompe en mí toda maldición, rompe en mí toda iniquidad, rompe en mí toda mala tendencia, rompe en mí todo miedo, todo temor. Señor, lléname de ti, lléname de tu poder, inúndame de tu presencia, en el nombre de Jesús. Voy a orar por ustedes, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora mismo, Señor maravilloso, quebranta toda esta oposición, quebranta todos estos eslabones, quebranta, Señor, todas estas cadenas, se rompen en el nombre de Jesús, se rompen los cepos, se rompe, Señor maravilloso, todo lo que se oponía a andar en tu libertad, a andar en obediencia. Atamos todos los espíritus de anarquía, atamos todos los espíritus de rebeldía. En el nombre de Jesucristo, destruimos todo espíritu de Grecia, atamos todo espíritu de Grecia, todo espíritu de lógica humana, en el nombre de Jesucristo, todo espíritu de insensibilidad, todo espíritu de desamor, todo espíritu de desobediencia, lo atamos en el nombre de Jesús y lo echamos al abismo en esta hora en el nombre de Jesucristo. Y pido, Señor, que esta palabra, Rey de la Gloria, en el nombre de Jesús, fundamente aún más la vida de mis hermanos, se quede grabada allí, Señor maravilloso. Señor, y con una inundación de tu poder, Señor, te pedimos que nos guíes por un sendero del cumplimiento de esta palabra, y que esta palabra produzca, Señor maravilloso, fruto abundante, rebosante, reverdecimiento, fructificación, florecimiento en el nombre de Jesús, y fruto al 100 por 1, Señor, para tu gloria, para tu honra y para tu alabanza, Señor. Toda contaminación espiritual la atamos en el nombre de Jesús y la echamos al abismo. Te pido que purifique los aires en el nombre poderoso de Jesús y que nos mantengas en tu dimensión. Donde esté enfermo, hermano, coloque su mano ahora mismo. En el nombre de Jesús, Señor, tu palabra dice, Rey de la Gloria, que por la llaga tuya somos nosotros sanados y somos nosotros curados. Ahora mismo, en el nombre de Jesús, toda enfermedad es desalojada de los cuerpos. Todo espíritu de enfermedad lo atamos en el nombre de Jesús y lo echamos al abismo en esta misma hora en el nombre de Jesucristo. Y Señor, y desatamos sanidad sobre los cuerpos, en la mente, en los órganos, en el corazón, hay sanidad, Señor, en todo sistema nervioso, desatamos sanidad, sistema óseo, desatamos sanidad, sistema digestivo, desatamos sanidad, sistema respiratorio, desatamos sanidad, sistema sanguíneo, desatamos sanidad, Señor, en el nombre de Jesucristo, sobre todo músculo, en el sistema endocrino, Señor maravilloso, desatamos sanidad en el nombre de Jesús, sanidad en los riñones, sanidad en las arterias, en todo el sistema vascular, sanidad desatamos en el nombre de Jesús, sanidades en las paredes estomacales, sanidad en las paredes intestinales, en el nombre de Jesús, sanidad en los ojos, ahora mismo en el nombre de Jesús, sanidad en los oídos, ahora mismo en el nombre de Jesucristo, Señor, sanidad en todo el cuerpo, sanidad en el hígado, en el nombre de Jesús, sanidad en la tiroides, en el nombre de Jesucristo, sanidad en el páncreas, en el nombre de Jesús, sanidad en la vesícula, en el nombre de Jesucristo, ahora mismo en el nombre de Jesús, sanidad en la médula ósea, Señor, sanidad en la sangre, en los glóbulos rojos, en los glóbulos blancos, en las plaquetas, en el nombre de Jesús, sanidad en los úteros, sanidad en la columna, en el nombre de Jesús, sanidad en los ovarios, en las trompas del falopio, sanidad desatamos, ahora mismo en el nombre de Jesús, en las arterias coronarias, en el nombre de Jesús, en el tracto digestivo, en las vías respiratorias, en los bronquios, en los pulmones, sanidad, ahora mismo en el nombre de Jesucristo, Señor, sanidad en la piel también en el nombre de Jesucristo, sanidad en los dientes en el nombre de Jesús, ahora mismo, Señor, en el nombre de Jesucristo, toda enfermedad queda vencida en la cruz del Calvario y le decimos a la muerte y a la enfermedad, ¿dónde está su aguijón? ¿Y dónde está la victoria del sepulcro? Sorbida la enfermedad y la muerte en la cruz del Calvario por la vida, en el nombre de Jesús y para la gloria y honra del Altísimo. Denle un aplauso al Señor.
Dentro de 8 días tenemos cena. Entonces, Esperancita, te voy a mandar a hacer el pancito simulador. ¿Y quién compra el juguito de uva? La cajita. Es que venden una cajita de juguito de uva. Y alguien compre la cajita y las copitas o botellitas. ¿Alguien se ofrece? ¿Quién? Bueno, mira, listo. Tenemos eventos dentro de 8 días. Entonces no deje de venir, amén. Bueno, solo la mano. Bueno, ya saben, por familias, amén. Bueno, ¿listos? Mora. Bueno, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por este tiempo, Señor. Señor, una vez más, con mucho agrado, Señor, y alegría, hacemos honra de tu sumo sacerdocio, Señor Jesucristo, el cual presenta, Señor, delante del Padre una vez más, a favor nuestro, y pedimos, Señor, conforme a lo que la palabra dice, que tú reprendas el devorador de nuestras vidas y que abra las ventanas de los cielos para que haya abundancia y sobreabundancia, Señor. Y también traemos las ofrendas con liberalidad y desprendimiento, Señor. Y pedimos conforme a esto, Señor maravilloso, que tú multipliques y recompenses ampliamente la vida de mis hermanos. Bendecimos las cosechas, bendecimos los ganados, bendecimos, Señor, los lugares de reserva, bendecimos, Señor, los graneros, los lagares, bendecimos, Señor maravilloso, el trabajo, el fruto de las manos y del conocimiento, Señor. En el nombre de Jesús, bendecimos los hogares. Señor, que no haya justo desamparado, ni hijo de justo que mendigue pan, y que seamos prosperados en todo, así como nuestra alma prospera. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Hermano, pueden pasar y presentar su diezmo ofrenda. Bueno, hermano, nos vamos, amén. ¿Hubo cumpleaños esta semana? ¿Ninguno? Este jueves, ¿qué tenemos? Cumpleaños de la pastora. ¿Y de quién más? Y de Britney. Aquí hay doble regalo, hermanos. Este jueves a las 7 tenemos acá partida torta. ¿Amén? ¿Ya cumpleaños? 27. No, 27. ¿Años? ¿Ya un año? Bueno. Hoy la agarro haciendo el almuerzo. Bueno, este jueves tenemos cumpleaños de la pastora. Todos están cordialmente invitados. Y todo el que quiera venir está cordialmente invitado. A las 7 de la noche el jueves. Vamos a orar para despedirnos, amén. Levante sus manos, hermano. Bueno, bendito Dios de la gloria y del poder, en el nombre de Jesús de Nazaret, te damos gracias por este día, este culto tan hermoso, Señor, por tu presencia que ha estado con nosotros. Decimos una vez más, hoy tú nos has acompañado una vez más, Señor. Nos has acompañado desde antes, nos has acompañado hoy y creemos que nos seguirás acompañando, Señor. Yo oro como lo hizo Aarón, que tú nos bendigas y nos guardes, haga resplandecer tu rostro sobre nosotros, tenga de nosotros misericordia, Señor. Que tú alces tu rostro sobre nosotros y pongas en nosotros paz. Cúbrenos, Señor, con la poderosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y oramos como lo hizo Javes, que tú nos bendigas, que ensanche nuestro territorio, que tu mano esté con nosotros y que nos libres de todo mal para que no nos dañe. En el nombre de Jesús pedimos, Señor, la inundación de tu Espíritu, la libertad y la victoria que el Espíritu trae, Señor. Pedimos el Espíritu de Jehová
espíritu de temor a Jehová, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de inteligencia, espíritu de conocimiento, espíritu de sabiduría. Señor, pedimos, Señor maravilloso, la chequina y la columna de fuego que nos acompañen, Señor. Inúndanos de tu paz, manténnos en el gozo de la salvación y pedimos, Señor, que tú acampes alrededor de los que te tenemos y nos defiendas siempre. Amén. Atamos toda retaliación y venganza, muerte, calamidad y enfermedad y la echamos al abismo. Bendice nuestra entrada y nuestra salida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén.